tardes, vamos a dar inicio a la presente sesión, eh, coordinada de manera síncrona en la presente materia denominada lógica jurídica. Esto como parte de la multimodalidad que nos ofrece el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IEXIP. En esta materia vamos a ir viendo un poco lo que es en cuanto al contenido, como algunos han podido verificar, una primera unidad conformada por lo que es la lógica jurídica como tal, luego los procesos lógicos jurídicos, eh, el razonamiento jurídico en la unidad tercera, e igualmente la última de sus unidades, que es la unidad número 4, que es argumentación lógica jurídica. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la unidad uno de la lógica jurídica. Y como todo, pues vamos a hablar un poco de lo que es lo que es la historia, de cómo comenzó todo para saber en sí lo que es el concepto. Y es que en lo que sabemos o lo que nos comenta la historia de la lógica, vemos que en el desarrollo de la misma la vimos en varias culturas, especialmente en la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia, por allá remontándose al siglo cuarto antes de Cristo. Allí se demostró un tratamiento muy formal y sofisticado de lo que es la lógica que viene de esa tradición griega. Y es que los filósofos y pensadores griegos distinguieron entre conocimiento teórico, filosófico y científico propiamente de lo que es en sí el conocimiento propio del práctico. Este último está referido a las acciones especiales, ¿sí? Este último, entonces, ese conocimiento práctico está referido a las acciones, especialmente a las jurídicas y políticas, y es de allí donde Aristóteles hace sus aportes sobresalientes, haciendo una referencia breve, y como muchos pueden saber, pues Aristóteles fue un eminente filósofo griego que vivió en los años 300 antes de Cristo y fue evidentemente uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Él percibió perfectamente bien que la naturaleza del raciocinio teórico era muy diferente a la esencia del raciocinio práctico. Entonces, las ciencias teóricas trabajan en sí con lo que es un método lógico y especialmente con lo que es el silogismo, que es la figura más perfecta y precisa de lo que es el pensamiento racional. Pero en cambio, Aristóteles propuso que en el terreno de las ciencias y más específico de las ciencias prácticas, eh, era mejor operar con el argumento y no con el silogismo. Sin embargo, con lo que es el argumento, no se establece de una manera categórica e inapelable la verdad o la falsedad de una conclusión, como si ocurre con el silogismo, sino que más bien, pues entonces lo hace de una manera aproximada, razonable y aproximada. Eh, esta- estas dos figuras la veremos un poco más adelante. Por el momento, vamos a empezar a hablar de lo que es, de dónde viene etimológicamente, de dónde viene esta palabra. Y así hablamos de lo que es la palabra logos. Logos que tanto en su acepción griega como en la bíblico-cristiana se deja traducir como palabra o palabra verbo. Una expresión, un discurso que común se acepta que el logos se deriva de leyein, que es narrar,
leer, practicar. Entonces, logos sería en sí una expresión de un decir inteligible, que es razonable. De este principio inteligible del decir es la razón en cuanto ellos llaman, en cuanto a razón. Y es entonces es una ley universal de todas las cosas. Allí entonces el logo es una palabra griega que tiene, como podemos ver, varios matices y significados. Allí logos es la palabra en cuanto se puede hablar de una especie de meditación, una reflexión o muy bien razonada. Y en el aspecto que lo estamos viendo, logos es el material del argumento. Es la forma de que un razonamiento avanza hacia el otro, hacia un siguiente, como para demostrar que a una conclusión a la que se quiere llegar, que esa conclusión no solo es la correcta, sino que también es tan necesaria y tan razonable como para ser la única. Y allí el logo, como una especie de que tenga un efecto persuasivo, en los oyentes se influye mediante la razón. Entonces así podemos decir que la razón, que la lógica es el logos. Por eso lógica es la actividad del logos, que se ocupa de lo que es razonable, de todo aquello que es conforme o conformable a la razón. Entonces allí efectivamente ese logo, que fueron los primeros pasos de esta materia, ese logos hecho con ciencia humana, se hace la lógica ciencia del logos, una ciencia que es formal, que es técnica y tiene unos métodos, y que incluso puede ser un arte, que en adecuado compás con con lo que es el propio ser del hombre, lo lleva a lo máximo posible de su desarrollo mental e integral. Así, en este caso, pues se marcan lo que serían unas pautas, eh, se llegan a lo que serían unos objetivos, se orientan esos objetivos y se proponen unos métodos. Y pues allí es donde está la importancia de este término. Ahora vamos a pasar un poco a hablar de lo que es el lenguaje. Si nos preguntaran de imprevisto, ¿qué es el lenguaje? Pues de alguna manera pudiéramos de repente dar una respuesta que sea más o menos adecuada o pertinente. Y así diríamos que el lenguaje tal vez son todos los medios, instrumentos de expresión, también de comunicación para hacernos entender con otras personas. Y así entendemos en general que por el lenguaje, tanto la palabra que hablamos como el gesto que hacemos. También pudiéramos definirlo tradicionalmente como que el lenguaje es todo medio de comunicación de ideas entre los hombres. Y también se puede decir que el lenguaje es la intención de comunicación a través de símbolos, con sus reglas, por supuesto, unas reglas muy propias para formarse, unas reglas propias de formación y de empleo. Entonces, en general se puede decir con estas definiciones, bien sean unos con mayor o otros con menor precisión, que todos los lenguajes humanos implican la intención de comunicación y que esa comunicación sea significativa, es decir, también con signos. Ahora vamos a pasar a ver lo que son algunas definiciones de lógica, para tomar un poco conciencia del sentido y alcance de este término. Y allí vamos a hablar un poco de estas definiciones, por ejemplo, la establecida por Aristóteles, en donde la simplificaba diciendo que la lógica es la ciencia de la demostración. También podemos, decíamos entonces, repitiendo un poco lo que son los conceptos eh, de Cicerón, él decía que es el arte del pensar bien. Es la ciencia de las ciencias, también agregaba él en su particular definición. Santo Tomás de Aquino
no, él nos dice, lo define como que es la ciencia de las leyes que debe seguir el espíritu para alcanzar con seguridad el conocimiento de la verdad. También eh, Jensen la definía como la ciencia de las leyes del pensamiento. En base a estas definiciones previas, podemos llegar a una definición de la lógica en general y diríamos que sería la ciencia de los pensamientos y de sus leyes. O también como ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos, que hacen referencia a toda clase de objetos. Podría también definirse la lógica como el estudio de los conceptos formales, que así le dan esa especie de forma y estructura a los pensamientos. Por último, a modo general, en cuanto a este concepto, podemos decir que la lógica es la ciencia del juzgar rectamente, de ese proceso que conduce al conocimiento verdadero y permite obtener racionamientos correctos o formalmente válidos. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la lógica jurídica, sí. Entonces, en toda actividad científica, cualquiera, en cualesquiera de las áreas de la ciencia, se supone una serie de operaciones lógicas que son comunes a todas las áreas de la investigación científica. Es decir, que cualesquiera de las áreas de la ciencia que se elijan, siempre tendrá lugar operaciones lógicas para así elaborar conceptos, definirlos, dividirlos y clasificarlos. eh, y en base a ello, la lógica jurídica no puede ser una cosa distinta a la aplicación de los conocimientos lógicos a lo que es el estudio, a lo que es la interpretación, a ese estudio entonces, a ese estudio de interpretación y aplicación del derecho. También se le ha definido como la ciencia de los pensamientos jurídicos y de sus leyes, o también como la ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que hacen referencia a los objetos jurídicos, así haciendo una pequeña comparación de lo que es esa lógica en general y adaptándolo a la lógica jurídica. Entonces, viendo o pasando un poco a lo que es ese tema del lenguaje y y lo que son las funciones del mismo, pues eh, allí vemos que el lenguaje, que ya sabemos que es como una comunicación, tenemos o tiene tres usos o funciones preferenciales. En primer lugar, una función expresiva afectiva, que es al campo subjetivo, y esta función es preferentemente dirigida a exteriorizar sentimientos en donde se manifiestan intimidades, se expresan emociones y se muestran cualquier tipo de actitudes. La otra de las funciones es la función directiva afectiva y esta es referida a la operatividad. En esta función, preferentemente, se dirige a dictar lo que son imposiciones o mandatos, a dar órdenes, a ejercer lo que es un querer efectivo de hacer alguna actividad, cualquiera que sea. Entonces aquí lo que se busca es provocar, eh, causar o ejecutar una decisión en donde se urge una actividad y se obliga a una acción. Otra de las funciones del lenguaje es la función enunciativa declarativa y que es referida a la parte informativa. Esta función preferentemente está dirigida
a comunicar verdades, a transmitir razones, a dar información, a describir lo que es el mundo y lo que son sus sentidos. Con todo esto, pues se hace una ciencia, con todo esto se hace una ciencia. Eh, Como hacemos una ciencia, pues también como consecuencia de ello van a haber unos conocimientos y se van a crear unas teorías. Y si observamos estas tres funciones o usos del lenguaje, entonces podemos enmarcar efectivamente a la lógica como que ella habla un lenguaje enunciativo y formal, porque pues allí se pretende hacerlo formalizado e incluso cuando se convierte en lógica jurídica, ya que pues la misma siempre quiere y en todo caso evitar aquellas falacias no formales de lo que es el lenguaje ordinario o lo que es el lenguaje natural o lo que llaman también un lenguaje vulgar. eh, pues entonces lo que busca la lógica es crear su propio lenguaje formalizado en donde se hagan patentes tanto la validez como la invalidez formal de un racionamiento. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que es la lógica formal. Podemos decir que esta lógica formal es aquella parte de la teoría de la ciencia en que se formulan reglas de racionamiento necesarias para la construcción de cualquier ciencia. Obviamente, para no redundar, es una teoría que es formal y esto se dice porque ella indica cómo a partir de ciertas proposiciones que están dadas de antemano, se pueden extraer otras que no lo están, sin que para esto sea necesario tomar en cuenta el significado material de las proposiciones. Por ello, brinda un sistema de reglas que nos permiten distinguir entre argumentación válida y argumentación no válida. Ahora, ¿por qué se le llama por qué tiene este nombre de lógica formal? Pues bueno, se le nombra así porque estudian las reglas y las leyes muy formales del pensamiento. Se constituye así en el centro de convergencia para la lógica jurídica. Su importancia fundamental reside en que la observancia de sus reglas es condición necesaria para toda ciencia y por tanto también y obviamente para lo que es la ciencia del derecho. Más nos decimos que decía una condición suficiente para cada ciencia en particular. Pues cabe que aún con el más completo dominio de aquellas, se aplique debidamente a un contenido concreto, pero debemos tener muy claro, debemos tener muy claro que no es posible una discusión en cualquier materia con un mínimo de sentido si no se atiende a las normas de la lógica. Pasamos ahora a ver el objeto de lo que es esa lógica formal. Entonces, la lógica, por ser ciencia, persigue, como toda ciencia, que persigue la verdad. Y siendo como es esta lógica, siendo la ciencia de las ciencias, pues es una ciencia fundamental que es base para todas las demás y persigue la verdad a través bien sea de símbolos y según las leyes, según las reglas y según los axiomas. Eh, Esto nos lleva a conceptos formales. Entonces la lógica formal se preocupa de la verdad, de lo que es esa verdad formal o validez. También de lo que es la corrección, de la legitimidad del racionamiento, usando
la abstracción, así como la simbolización. A esta lógica no le preocupa la verdad material o la verdad del contenido de los términos que usa, sino que más bien la relación entre los términos, entre las diferentes proposiciones, y es allí donde a ello le importa. Por eso es que se le conoce a este tipo de lógica como la que es la ciencia de la inferencia formal, y también de lo que son las relaciones formales entre diversos racionamientos. Entonces persigue desde este punto de vista una concatenación, una unión o muy ligado a lo que entonces siempre debe existir una concatenación eh, que debe ser muy correcta en ese proceso de argumentación. Esto por hacer un poco de referencia a lo que es el proceso de argumentación. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la lógica no formal o informal como tal. Esta es referida al estudio de los argumentos que poseen como finalidad convencer a las personas o refutar un estudio mediante una forma técnica. Esta es la lógica más antigua de todas y que surgió en base al estudio de las falacias lógicas planteadas por Aristóteles. Esta estudia el desarrollo del lenguaje y del pensamiento cotidiano, permitiendo desarrollar conclusiones en base a la formación previamente o a información previamente suministrada, lo que le permite aplicar sus principios a los argumentos, comprendiendo cómo estos son usados para posteriormente determinar si son válidos o no. Este proceso se lleva a cabo por medio del estudio de las falacias lógicas. Las falacias lógicas o informales son aquellos argumentos que se alejan de la razón y dedican su enfoque a elementos contextuales y también a cuando existen los vacíos. Esto con el fin de convencer o en dado caso engañar a los oyentes, siendo aplicada de forma constante por lo que podemos ser en la vida real, de lo que llamamos cuando los que manipulan, los que estafan, eh, los vendedores, cualquier tipo de vendedores, los publicistas y también por los políticos. Ahora, conocerlas, este tipo de lógica nos lleva a tener un punto crítico estable y que nos permite dilucidar la validez de un argumento en las discusiones o en algunos discursos o en los textos que podemos observar. Así también podemos crear argumentos o a través de ellas se pueden crear argumentos propios basados en ideas sólidas que no llevan al uso de inventos o falacias particulares, marcando un pensamiento muy concreto y fundamental según la lógica formal, establecida por esos principios expuestos en la antigua Grecia. Pasamos ahora a hablar de lo que es la verdad material y la verdad formal. Llevar la verdad en el día a día de nuestras actuaciones debería ser el norte de todos los seres humanos. Y llevándolo al plano judicial, el juez debe tener el objetivo de llegar siempre a la verdad. Este es el ideal que debe pretender lograrse para la eficacia de todo el poder judicial y llegar a la felicidad de los justiciables. Eh,
para así, pues, eh, es la finalidad de acudir a un tribunal. Por ello, se debe hacer todo lo que esté a su alcance. En este caso, los jueces deben hacer todo lo que esté a su alcance para llegar a ella. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la suerte del litigio o el aspecto jurídico quedará sujeta a los hechos, a las pruebas ofrecidas por las partes. Ahora, para hablar de lo que es la verdad formal y la verdad material, también llamada verdad jurídica objetiva, eh, para ello vamos a dar dos pequeñas definiciones de lo que es la verdad. En primer lugar, la verdad puede ser definida como la conformidad de las cosas con el concepto que de ella se forma la mente, o el que ella forma la mente en la visión, o también como un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Ahora, al hablar de verdad en términos de lo que es la ciencia procesal o de lo que es la norma adjetiva, nos encontramos con una disyuntiva parecida, porque se da la existencia de más de una verdad, es decir, la existencia de dos verdades. Por eso hablamos de una verdad material o verdad jurídica adjetiva y, y aparte la de esa verdad formal. Ahora, cuando nos referimos a la verdad formal, estamos haciendo referencia al resultado correcto al que se arribó a través de la postulación la postulación indicada o aportada por las partes. Eh, la actuación del juez y la consecuente o la consecuente aplicación de determinadas reglas procesales es cuando hablamos de este tipo de verdad. Ahora, en cuando nos referimos a la verdad material, es ni más ni menos que la verdad real de los hechos. Entonces aquí se presenta una discusión que se centra sobre si el proceso debe tener como finalidad llegar a esa verdad formal, que no necesariamente es la verdad, o, por el contrario, siempre se debe aspirar a la verdad material, lo que llevaría implícito o acarrearía indudablemente que el proceso se encuentre desprovisto de cualquier formalidad procesal. Esto es lo mismo de lo que se habla en el argot judicial, lo que uno ve en en la práctica del ejercicio del derecho, y también lo vemos en la doctrina, en donde escuchamos y podemos ver términos como verdad procesal y verdad verdadera. Esos son otros términos para esto mismo que estamos hablando, ya que verdad procesal sería equivalente a la verdad formal y verdad verdadera equivalente a esa verdad material. Por último, en el día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar de lo que es la analogía jurídica. Esta es aquella práctica y aplicación de una norma o principio jurídico a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si el hecho mismo tiene semejanzas esenciales con otro hecho que sí está regulado por la ley. Entonces, allí se habla de una disposición en analogía del derecho cuando una disposición jurídica establecida para determinadas situaciones pudiera ser aplicada a otra o a otras situaciones similares. ¿Por qué se da la analogía jurídica? Bueno,
Sencillamente que a los operadores de justicias y o jueces no les es lícito dejar de juzgar bajo un pretexto o un silencio de que existe una laguna legal, algún vacío o alguna oscuridad o una insuficiencia de la ley. Por eso, cuando tales supuestos se dan, estos jueces u operadores de justicia están obligados, siempre en estos casos, están obligados a aplicar, en primer término, al caso concreto al que les está sometido de su conocimiento, llevar a estos principios de la analogía y aplicar leyes análogas que pues se le daría entrada o cabida a esos casos similares. Las reglas de la analogía perfectamente se aplican en nuestro ordenamiento jurídico y como ejemplo podemos ver en la norma sustantiva, como lo es el Código Civil de Venezuela vigente, podemos verificar que en su artículo 4 nos dice que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulen casos análogos o semejantes o materias análogas. Entonces, otro de los ejemplos que podemos en la norma adjetiva lo podemos ver en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en donde en su artículo 11 nos dice el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo de lo que es esta rama en el derecho del trabajo. Bueno, hasta acá la presente sesión. Cualquier pregunta, duda, cualquier inquietud, pues lo pueden hacer por los medios que ustedes conocen, es decir, eh, principalmente la que tenemos en la plataforma, como es el foro, la mensajería instantánea, y allí estamos para atender cualquiera de estas inquietudes. Por el momento, pues nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias por su atención.